¿Sabías que la tentación de Satanás no es solo un desafío personal, sino una estrategia para alejarnos del propósito de Dios? En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo nos revela que la tentación no es casual, es un ataque calculado contra nuestra fe. Hoy exploraremos cómo el enemigo intenta infiltrarse en nuestras vidas y, lo más importante, cómo podemos resistir con la fuerza que Dios nos da. Te ayudaremos a identificar las tácticas que Satanás utiliza y a comprender cómo la palabra de Dios se convierte en nuestra defensa más poderosa. Si alguna vez te has sentido atrapado en luchas espirituales, este mensaje es para ti. Prepárate para descubrir cómo enfrentar y vencer las tentaciones con valentía y fe. ¿Estás listo para fortalecer tu caminar con Cristo? La tentación ha sido, desde los tiempos más antiguos, una de las herramientas más efectivas del enemigo para apartar al hombre de la voluntad de Dios. Es una batalla que trasciende las épocas y los contextos, una lucha interna que todos enfrentamos. Desde el Edén, donde Eva fue seducida por la serpiente con palabras engañosas, hasta nuestros días, Satanás utiliza tácticas sutiles y persistentes para sembrar duda, temor y deseo en el corazón humano. Génesis 3:1 nos dice: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En esta simple pregunta el enemigo sembró confusión y desconfianza hacia el carácter de Dios, y con ello la primera gran caída de la humanidad. Esta historia inicial no es solo un relato antiguo, es un reflejo de la naturaleza constante de la tentación. Satanás no cambia de estrategia, porque sabe que su método es efectivo. La tentación nunca comienza con una amenaza abierta, sino con una invitación suave, algo que parece inocente o incluso beneficioso. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte: y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Esta capacidad de disfrazar sus intenciones hace que sus ataques sean difíciles de detectar y precisamente por eso tan peligrosos. Un creyente puede estar caminando en obediencia y comunión con Dios y aún así enfrentar estas pruebas. Jesús mismo, después de ser bautizado y lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este pasaje es profundamente significativo porque muestra que incluso el Hijo de Dios no estuvo exento de esta experiencia. Durante 40 días, Jesús fue confrontado con ofertas que apelaban a su humanidad: convertir las piedras en pan, demostrar su poder y recibir todos los reinos del mundo. Pero en cada ocasión, Jesús respondió con la palabra, dejando un ejemplo claro para nosotros. Resistir la tentación no depende de nuestra fuerza, sino de nuestra fe en la verdad de Dios. Hoy, las tentaciones no se presentan necesariamente como panes en el desierto o reinos ofrecidos en un instante. Se manifiestan en formas más contemporáneas: la ambición desmedida, la búsqueda de aprobación a cualquier costo, los deseos que compiten con la voluntad de Dios. Es fácil racionalizar nuestras decisiones, convencernos de que algo es inofensivo o incluso necesario, pero ahí está el peligro. Proverbios 14:12 nos recuerda: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El enemigo sabe cómo disfrazar sus ofertas, haciéndolas parecer atractivas, razonables, incluso inevitables. Una de las mayores trampas de Satanás es hacernos creer que somos inmunes a sus engaños. El apóstol Pedro, un hombre que caminó con Jesús y fue testigo de sus milagros, también cayó en esta ilusión. En un momento crítico, cuando Jesús predijo que sus discípulos lo abandonarían, Pedro proclamó con confianza: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Mateo 26:33. Sin embargo, esa misma noche, Pedro negó a Jesús 3 veces.
Este relato no solo nos muestra la fragilidad humana, sino también la astucia del enemigo para atacar en nuestros momentos de debilidad o exceso de confianza. Satanás conoce nuestras vulnerabilidades mejor que nosotros mismos y sabe cómo explotarlas. La tentación no siempre se presenta como una lucha interna. A menudo viene a través de circunstancias externas o personas cercanas. Job, un hombre justo e íntegro, enfrentó una de las pruebas más duras registradas en la Biblia. En un solo día perdió a su familia, sus bienes y su salud. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron de haber pecado, y su propia esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Sin embargo, Job respondió: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. Este pasaje nos enseña que la tentación no siempre busca que pequemos directamente. A veces busca destruir nuestra confianza en Dios y llevarnos a cuestionar su bondad. En la vida de un creyente, las tentaciones pueden intensificarse en momentos de avance espiritual. Cuando decidimos buscar más de Dios, profundizar en nuestra fe o servir en su obra, el enemigo redobla sus esfuerzos para desviarnos. Nehemías, mientras lideraba la reconstrucción del muro de Jerusalén, enfrentó constantes ataques de sus enemigos, que intentaban detener la obra mediante intimidaciones y distracciones. Sin embargo, Nehemías respondió con determinación: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Nehemías 6:3. Esta respuesta refleja la actitud que debemos tener ante las tentaciones. Reconocer que nuestra misión es demasiado importante para ser interrumpida por las estrategias del enemigo. El arma más poderosa contra la tentación es la palabra de Dios. En cada uno de los ataques que Jesús enfrentó en el desierto, su respuesta fue citar las Escrituras. Escrito está. No era solo una frase, era una declaración de autoridad y verdad que desarmaba las mentiras del diablo. Efesios 6:17 describe la palabra como la espada del Espíritu, un arma ofensiva en nuestra armadura espiritual. Pero para usar esta espada debemos conocerla. Es por eso que el salmista declara: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119:11. Memorizar y meditar en la Escritura nos prepara para enfrentar la tentación con firmeza y sabiduría. En un mundo lleno de distracciones y presiones, es fácil subestimar el impacto de las pequeñas decisiones. Pero cada elección que hacemos tiene consecuencias espirituales. Un hombre llamado José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, enfrentó una tentación poderosa cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo. José, lejos de sucumbir, huyó diciendo: ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar así contra Dios? Génesis 39:9. Su ejemplo nos recuerda que la tentación no solo es una prueba de nuestra fuerza, sino de nuestra lealtad a Dios. Resistirla no siempre será fácil, pero es un acto de adoración y fidelidad. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, ofrece una promesa que nos llena de esperanza. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. 1 Corintios 10:13. Este versículo nos asegura que nunca estaremos solos en la lucha. Dios siempre provee una salida, una forma de resistir y permanecer firmes. Pero para encontrar esa salida, debemos estar atentos y depender de su fuerza, no de la nuestra. La tentación, aunque dolorosa y desafiante, también tiene un propósito redentor. Santiago 1:12 declara: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cada vez que vencemos la tentación, nuestra fe se fortalece, nuestra relación con Dios se profundiza y nuestro testimonio se convierte en una luz para quienes nos rodean. La lucha contra la tentación no es solo una batalla personal.
Es parte de nuestro llamado como creyentes a reflejar la victoria de Cristo en nuestras vidas. Mientras navegamos por esta vida, enfrentaremos innumerables pruebas y tentaciones, pero en cada desafío, Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y recordándonos que la victoria ya ha sido ganada en Cristo. La tentación puede parecer abrumadora, pero nunca olvidemos que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. La tentación en su esencia es un intento del enemigo por distorsionar nuestra percepción de la verdad y alejarnos del propósito de Dios. A menudo comienza con un pensamiento que parece inofensivo, una idea que no parece tener consecuencias. Sin embargo, es en esos momentos de aparente inofensividad donde Satanás siembra las semillas de la duda y el pecado. En Santiago 1:14-15 se nos explica cómo opera este proceso. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este versículo no solo revela la progresión de la tentación, sino que también nos advierte sobre su desenlace inevitable si no es confrontada a tiempo. El enemigo conoce nuestras debilidades y utiliza nuestras propias inclinaciones para diseñar ataques específicos. Así como un arquero estudia cuidadosamente su objetivo antes de lanzar la flecha, Satanás observa nuestras vidas, buscando el momento y el lugar perfectos para lanzar sus dardos. Efesios 6:16 nos advierte sobre estos dardos de fuego del maligno y nos insta a tomar el escudo de la fe para extinguirlos. La fe no es solo una defensa pasiva, es un arma activa que nos protege al recordarnos las promesas de Dios y la autoridad de su palabra. Cuando enfrentamos pensamientos que buscan desviarnos, podemos declararlos vencidos en el nombre de Jesús y alinearlos con la verdad divina. Un ejemplo claro de la sutileza de la tentación se encuentra en la vida del rey David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, un líder ungido y un adorador apasionado. Sin embargo, incluso él sucumbió a la tentación cuando, desde la azotea de su palacio, vio a Betsabé bañándose. Lo que comenzó como una mirada se transformó en deseo, y ese deseo lo llevó al adulterio y al asesinato. En 2 Samuel 12, el profeta Natán confronta a David, revelándole las graves consecuencias de su pecado. Aunque David se arrepintió sinceramente, las repercusiones de sus acciones se sintieron en su familia y en su reino. Esta historia nos enseña que nadie está exento de caer y que la tentación, aunque parezca momentánea, puede tener consecuencias duraderas. En muchos casos, la tentación viene disfrazada de oportunidad. Puede parecer una solución rápida a un problema, una forma de obtener algo deseado sin esperar en los tiempos de Dios. Sin embargo, cuando tomamos atajos fuera de la voluntad divina, siempre enfrentamos un precio. La historia de Esaú es un ejemplo de esto. Por un plato de lentejas, Esaú vendió su primogenitura, un derecho espiritual y legal de gran importancia. Génesis 25:34 dice: así menospreció Esaú la primogenitura. En su deseo de satisfacer un hambre momentánea, Esaú perdió algo eterno. Este relato nos recuerda que la tentación siempre busca que intercambiemos lo eterno por lo temporal, lo valioso por lo trivial. A veces, la tentación se presenta no como algo externo, sino como una batalla interna. El apóstol Pablo describe esta lucha en Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esta confesión sincera muestra que incluso un hombre lleno del Espíritu enfrentaba esta lucha diaria. Pero también nos da esperanza, porque en el versículo siguiente declara: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro.
La victoria sobre la tentación no se encuentra en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia y el poder de Cristo. Cuando nos rendimos a Él, descubrimos que su fortaleza se perfecciona en nuestra debilidad. La oración es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para enfrentar la tentación. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, enfrentó la tentación de evitar la cruz. Mateo 26:39 registra su oración: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En ese momento de intensa lucha, Jesús mostró que la clave para vencer la tentación es someter nuestra voluntad a la de Dios. Además, enseñó a sus discípulos a orar diciendo: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Esta súplica no es una señal de debilidad, sino un reconocimiento de nuestra dependencia total del Padre para guiarnos y protegernos. La comunidad de fe también juega un papel crucial en nuestra lucha contra la tentación. Proverbios 27:17 dice: el hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. Cuando compartimos nuestras luchas con otros creyentes y oramos juntos, encontramos fortaleza y rendición de cuentas. El enemigo busca aislarnos, haciéndonos creer que nuestras tentaciones son únicas o demasiado vergonzosas para ser compartidas. Sin embargo, cuando sacamos a la luz nuestras luchas, quitamos el poder del enemigo de operar en la oscuridad. En Santiago 5:16 se nos exhorta: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La confesión y la oración son herramientas poderosas para romper las cadenas de la tentación. La resistencia a la tentación no siempre es inmediata ni fácil. A menudo requiere perseverancia y una decisión diaria de caminar en santidad. En Hebreos 12:1 se nos anima: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este versículo compara la vida cristiana con una carrera que requiere disciplina y enfoque. No se trata de una carrera rápida, sino de una maratón en la que con cada paso nos despojamos de las cosas que nos impiden avanzar hacia el propósito de Dios. Un ejemplo poderoso de perseverancia frente a la tentación es José. En Génesis 39, cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo repetidamente, José no solo rechazó sus avances, sino que huyó de la situación. Su decisión no fue impulsada por el temor al hombre, sino por su reverencia a Dios. Dijo: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Este relato muestra que la victoria sobre la tentación no siempre implica confrontarla directamente. A veces, la mejor respuesta es huir de ella. En 2 Timoteo 2:22, Pablo instruye: huye también de las pasiones juveniles. No es una señal de debilidad, sino de sabiduría y fortaleza espiritual. Aunque la tentación es una realidad constante en la vida del creyente, también es una oportunidad para crecer en nuestra fe y dependencia de Dios. Santiago 1:2-3 nos anima: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cada vez que enfrentamos y vencemos la tentación, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza. Además, nuestro testimonio se convierte en una fuente de inspiración y aliento para otros que enfrentan luchas similares. Dios, en su gracia, nunca permite que enfrentemos la tentación sin su ayuda. 1 Corintios 10:13 nos asegura que Él dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta promesa nos recuerda que no importa cuán grande sea la tentación, siempre hay una manera de superarla. Sin embargo, debemos estar dispuestos a buscar esa salida y confiar en que Dios nos guiará. La oración, la palabra
y la comunidad de fe son herramientas que Dios utiliza para mostrarnos el camino de escape y darnos la fuerza para tomarlo. La tentación nunca desaparecerá completamente mientras vivamos en este mundo, pero cada vez que la enfrentamos con fe, estamos declarando que nuestra confianza está en Dios y no en nuestras propias fuerzas. Isaías 40:31 nos da una promesa para quienes confían en Él. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En esta lucha diaria no estamos solos. Dios camina con nosotros, fortaleciéndonos, guiándonos y recordándonos que la victoria final ya ha sido ganada por medio de su Hijo. La tentación no solo busca hacernos tropezar, sino también instalar en nosotros la idea de que estamos solos en nuestra lucha. Este es uno de los mayores engaños del enemigo, un intento de aislarnos del amor de Dios y de la comunidad de fe. Pero la verdad es que nunca estamos solos, y esta certeza es una de las mayores fortalezas del creyente. Romanos 8:38-39 nos da una promesa poderosa. Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la lucha contra la tentación, esta promesa nos sostiene y nos recuerda que, aunque caigamos, el amor de Dios permanece firme. La caída no es el final de la historia de un creyente. David, después de ser confrontado por Natán, escribió el Salmo 51, una plegaria que refleja un arrepentimiento sincero y una dependencia total de la gracia divina. En el versículo 10 clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este salmo no solo muestra la restauración que sigue al arrepentimiento, sino también la disposición de Dios para perdonar y renovar. La tentación puede ser poderosa, pero el arrepentimiento y la gracia de Dios lo son aún más. Cuando reconocemos nuestra debilidad y nos volvemos a Él, encontramos no solo perdón, sino también la fuerza para enfrentar futuras pruebas con una fe renovada. El enemigo a menudo intenta usar nuestra historia contra nosotros. Nos recuerda nuestros fracasos pasados. Intenta convencernos de que nuestras caídas nos descalifican para ser usados por Dios. Sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos de personas que, a pesar de sus errores, fueron redimidas y utilizadas poderosamente por el Señor. Pensemos en Pedro, quien negó a Jesús 3 veces en el momento más crítico de su ministerio. A pesar de esto, Jesús lo restauró y le confió la tarea de pastorear su iglesia. En Juan 21:17, después de preguntarle 3 veces si lo amaba, Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Este acto de restauración no solo reafirmó el llamado de Pedro, sino que también mostró que el perdón de Dios es completo y que nuestras fallas no pueden anular su propósito para nuestras vidas. La estrategia de Satanás no siempre es inmediata. Muchas veces trabaja en nosotros a lo largo del tiempo, buscando erosionar nuestra confianza en Dios paso a paso. Es como una corriente lenta que desgasta una roca hasta que finalmente la rompe. Sin embargo, Dios nos llama a estar atentos, a no permitir que las pequeñas concesiones se acumulen. En Cantares 2:15 encontramos una advertencia que resuena profundamente: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Las zorras pequeñas representan esos compromisos aparentemente insignificantes, esas decisiones que parecen inofensivas, pero que a largo plazo pueden alejarnos del camino de Dios. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la vida de Salomón. Aunque comenzó su reinado con sabiduría y devoción a Dios, permitió que pequeñas concesiones lo llevaran a desviarse. Al casarse con mujeres extranjeras, aceptó sus dioses y construyó altares para ellos. Lo que comenzó como alianzas políticas terminó en idolatría. En 1 Reyes 11:9-10 leemos: y se enojó Jehová contra Salomón,
por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas no guardó lo que le mandó Jehová. Esta historia nos recuerda que la tentación no siempre es un ataque frontal. A menudo es un proceso lento que requiere vigilancia constante para ser resistido. Es esencial recordar que la tentación en sí no es pecado. Jesús mismo fue tentado, pero nunca pecó. Esto nos muestra que ser tentado no es una señal de fracaso espiritual, sino una parte inherente de nuestra humanidad. Hebreos 4:15 nos asegura: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta verdad nos da esperanza, porque significa que Jesús comprende nuestras luchas y está dispuesto a ayudarnos en ellas. Cuando enfrentamos la tentación, podemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que su gracia es suficiente para sostenernos. La victoria sobre la tentación no siempre es evidente de inmediato. A menudo se gana en los momentos privados de comunión con Dios, en las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando. Daniel es un ejemplo poderoso de esto. Antes de enfrentarse al desafío de la dieta en Babilonia o a la amenaza del foso de los leones, ya había decidido en su corazón mantenerse fiel a Dios. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Esta resolución interna lo preparó para resistir las pruebas externas. La verdadera victoria comienza en el corazón, cuando decidimos alinearnos con la voluntad de Dios y confiar en su poder para sostenernos. El enemigo también busca confundirnos, haciendo que cuestionemos la bondad y fidelidad de Dios. En el desierto, Satanás intentó convencer a Jesús de que su identidad y propósito podían ponerse en duda. En Mateo 4:3 le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esta estrategia busca sembrar inseguridad y llevarnos a actuar fuera de la voluntad de Dios. Pero Jesús respondió con la Escritura, afirmando su confianza en el Padre. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esta respuesta nos enseña que la tentación debe enfrentarse con la verdad de la palabra, que nos recuerda quiénes somos en Cristo y cuáles son las promesas de Dios para nosotros. En medio de las pruebas es fácil sentir que estamos siendo castigados o abandonados. Pero la Biblia nos muestra que incluso en la tentación, Dios tiene un propósito redentor. Romanos 8:28 declara: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye las pruebas y tentaciones que Dios puede usar para moldearnos, fortalecer nuestra fe y prepararnos para mayores propósitos. Job, en medio de su sufrimiento, reconoció esto al decir: pero Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job 23:10. La tentación, aunque dolorosa, es una oportunidad para que nuestra fe sea refinada y para que nos acerquemos más a Dios. En última instancia, la victoria sobre la tentación no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. Es un fruto de nuestra relación con Dios y de nuestra dependencia del Espíritu Santo. Zacarías 4:6 nos recuerda: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando nos rendimos a Dios y buscamos su dirección, descubrimos que su poder es más que suficiente para llevarnos a través de cualquier desafío. En cada momento de debilidad, su gracia se perfecciona y su fuerza se manifiesta en nuestras vidas. La tentación, en su esencia, es un desafío que pone a prueba nuestra fidelidad a Dios y nuestra dependencia de su gracia. No importa cuán firme sea nuestra fe o cuán comprometidos estemos con nuestro llamado, nadie está exento de esta lucha. Sin embargo, lo que define nuestra relación con Dios no es la ausencia de tentaciones, sino cómo respondemos cuando se presentan. La Escritura nos muestra que en cada generación, en cada etapa de la vida y en cada circunstancia, la tentación ha sido una constante.
pero también que Dios provee los medios para superarla. Uno de los ejemplos más profundos de la lucha contra la tentación se encuentra en la historia de Moisés y el pueblo de Israel. A lo largo de su travesía por el desierto, Israel enfrentó innumerables pruebas que revelaron su tendencia a sucumbir a la tentación. En varias ocasiones se quejaron contra Dios, deseando volver a Egipto, al lugar de su esclavitud, porque no podían confiar plenamente en su provisión. En Números 11:4-6, el pueblo se lamentó: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Este lamento no solo muestra una insatisfacción con lo que Dios les había dado, sino también una tentación persistente de volver atrás, de desear lo que parecía más fácil en lugar de confiar en el plan divino. En esta historia, el maná, que era un regalo directo de Dios, llegó a ser menospreciado. Esto nos recuerda cuán fácilmente podemos subestimar las bendiciones de Dios cuando enfrentamos dificultades. La tentación a menudo toma la forma de un descontento sutil, una voz que nos dice que lo que Dios nos ha dado no es suficiente. Pero la fidelidad de Moisés en medio de estas circunstancias nos enseña que la respuesta a la tentación no está en ceder al desánimo, sino en interceder por los demás y buscar continuamente la dirección de Dios. En Números 14:19, Moisés ora: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Este acto de intercesión no solo salvó al pueblo del juicio inmediato, sino que también demostró cómo la oración puede ser un refugio poderoso contra el impacto de la tentación. En el Nuevo Testamento, Pablo nos muestra cómo abordar la tentación con una perspectiva diferente. En su carta a los Filipenses escribe: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:11-13. Este pasaje nos enseña que la tentación de descontento o desesperación puede ser vencida cuando aprendemos a encontrar nuestra satisfacción y fortaleza en Cristo, en lugar de en las circunstancias que nos rodean. La tentación también se manifiesta cuando somos confrontados con el poder, el orgullo o la ambición desmedida. Pensemos en la historia de Saúl, el primer rey de Israel, quien fue elegido por Dios, pero perdió su camino al ser consumido por el orgullo y el deseo de control. En 1 Samuel 15, cuando Dios le ordenó destruir completamente a los amalecitas y sus bienes, Saúl desobedeció, preservando lo mejor del ganado y justificando su decisión como un acto de adoración. En realidad, su desobediencia reveló una lucha interna con la tentación de anteponer sus propios deseos a la voluntad de Dios. Samuel, el profeta, lo confrontó diciendo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. Este episodio nos muestra que la tentación no siempre viene en forma de deseos evidentes, sino también a través de decisiones que parecen justificables, pero que ocultan una falta de obediencia total a Dios. En contraste con Saúl, vemos en la vida de Jesús un ejemplo perfecto de cómo resistir incluso las tentaciones más sutiles. Durante su ministerio, Jesús fue constantemente desafiado por los líderes religiosos, quienes intentaban atraparlo con preguntas que buscaban desacreditarlo
o ponerlo en conflicto con las autoridades. En una ocasión, le presentaron una moneda y le preguntaron si era lícito pagar impuestos al César, con la esperanza de que su respuesta lo pusiera en problemas con Roma o con el pueblo. Pero Jesús, lleno de sabiduría, respondió: «Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Mateo 22:21. Esta respuesta no solo desarmó sus intenciones, sino que también nos muestra que la tentación de reaccionar impulsivamente o de caer en trampas de provocación puede ser vencida cuando respondemos desde la verdad y la sabiduría de Dios. La tentación de la comparación es otra de las armas que el enemigo utiliza para desviar nuestro enfoque. En el Evangelio de Juan, después de la resurrección, Pedro preguntó a Jesús acerca del destino de Juan, el discípulo amado, diciendo: «Señor, ¿y qué de este?». Jesús le respondió: «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú». Juan 21:21-22. Esta interacción nos recuerda que el propósito de Dios para cada uno de nosotros es único y que la tentación de compararnos con los demás solo nos distrae de nuestro llamado. En lugar de mirar a nuestro alrededor con envidia o inseguridad, Jesús nos invita a mantener nuestros ojos en Él y a seguirlo con fidelidad. En nuestras propias vidas, la tentación puede aparecer en formas inesperadas. Puede ser el deseo de tomar atajos en lugar de esperar en los tiempos de Dios, el impulso de responder con ira cuando somos provocados, o la inclinación a confiar en nuestras propias fuerzas en lugar de buscar la dirección divina. Pero en cada uno de estos momentos, la gracia de Dios está presente, ofreciéndonos una salida. En Isaías 41:10 encontramos una promesa que fortalece nuestro corazón en medio de la lucha. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». La lucha contra la tentación no es un camino fácil, pero tampoco es un camino que debamos recorrer solos. El Espíritu Santo que mora en nosotros es nuestra guía y consolador en esta batalla diaria. En Romanos 8:26, Pablo escribe: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Esta ayuda divina nos asegura que aunque enfrentemos pruebas difíciles, no estamos abandonados y que en nuestra debilidad su fortaleza se perfecciona. La tentación también nos da la oportunidad de experimentar la victoria de Cristo de una manera personal y profunda. Cada vez que resistimos, cada vez que elegimos la verdad sobre la mentira, estamos participando en la victoria que Jesús ganó en la cruz. En Apocalipsis 12:11 se nos dice: «Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos». Este versículo nos recuerda que nuestra victoria no está en nuestras propias fuerzas, sino en el sacrificio de Cristo y en nuestro testimonio de su poder transformador en nuestras vidas. La tentación es una batalla espiritual que a menudo se libra en lo más profundo de nuestro corazón. En esos momentos de silencio, donde enfrentamos nuestras propias debilidades y deseos. A veces, el mayor desafío no es el acto de resistir una tentación externa, sino el de lidiar con las mentiras que Satanás intenta susurrar a nuestra mente. Desde el principio, el enemigo ha usado esta estrategia para desviar al ser humano, haciendo que cuestione su identidad, su propósito y la bondad de Dios. En el Edén, sus palabras a Eva no solo tentaron su deseo de conocimiento, sino que también introdujeron la duda sobre las intenciones de Dios. Con que Dios nos ha dicho: «No comáis de todo árbol del huerto», Génesis 3. Estas palabras fueron más que una pregunta. Fueron un intento de romper la confianza entre el hombre y su Creador. Esa misma estrategia sigue siendo utilizada hoy.
Cuando enfrentamos pruebas, el enemigo intenta convencernos de que Dios no es bueno o que su plan no es suficiente para nosotros. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que Dios es fiel y que todo lo que permite en nuestras vidas tiene un propósito redentor. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo no solo es una promesa, sino un ancla en medio de la tormenta de la tentación, una declaración de que incluso en nuestras luchas, Dios está obrando para nuestro bien. Uno de los ejemplos más contundentes de esta verdad se encuentra en la vida de Job. Su historia nos muestra cómo Satanás busca tentar a los hijos de Dios, no solo a través de deseos o placeres, sino también mediante el sufrimiento y la adversidad. En un solo día, Job perdió a su familia, sus bienes y su salud. Pero lo más notable de esta narrativa no es lo que Job perdió, sino su respuesta. En Job 1:21, él declara: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esta reacción no fue fruto de una indiferencia hacia el dolor, sino de una fe profunda que no dependía de las circunstancias. A pesar de las acusaciones de sus amigos y los ataques directos del enemigo, Job se mantuvo firme, mostrando que la verdadera victoria sobre la tentación no siempre radica en evitar el dolor, sino en permanecer fiel a Dios a través de él. La fidelidad en medio de la tentación no es una hazaña que logremos en nuestras propias fuerzas. Jesús mismo enfatizó la importancia de depender de Dios cuando enseñó a sus discípulos a orar: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Esta oración es una declaración de humildad, un reconocimiento de que necesitamos la ayuda de Dios para superar las pruebas que enfrentamos. Sin embargo, también es una invitación a confiar en su provisión y protección. Jesús, al enfrentar las tentaciones en el desierto, nos dejó un ejemplo claro de cómo resistir, no a través del debate, sino mediante la proclamación de la palabra. Cada vez que Satanás lo tentó, Jesús respondió con: escrito está. Mateo 4:4, 4:7, 4:10. Este enfoque nos enseña que la palabra de Dios no solo es un recurso, sino nuestra defensa más poderosa contra las mentiras del enemigo. A menudo, la tentación llega en momentos de vulnerabilidad. Puede ser durante periodos de cansancio, soledad o incertidumbre. Pero también puede presentarse cuando estamos en la cima de nuestros logros, cuando pensamos que somos invulnerables. En ambos extremos, la tentación busca desviar nuestro enfoque de Dios y centrarlo en nosotros mismos. Un ejemplo de esto se encuentra en la vida de David, quien, en el momento de su mayor éxito como rey, cedió a la tentación al cometer adulterio con Betsabé y luego tratar de encubrir su pecado. Sin embargo, incluso en su caída, vemos la misericordia de Dios. Cuando el profeta Natán lo confrontó, David no negó su culpa, sino que se arrepintió sinceramente, clamando: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51:1. Este salmo no solo refleja el dolor de David por su pecado, sino también su confianza en la gracia de Dios para restaurarlo. La restauración no elimina las consecuencias del pecado, pero sí restaura nuestra comunión con Dios y nuestra capacidad de caminar en su propósito. Pedro, quien negó a Jesús 3 veces en la noche de su arresto, también experimentó esta verdad. Aunque su falla fue grande, Jesús lo buscó después de su resurrección y lo restauró, confiándole el cuidado de su iglesia. En Juan 21:17, Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Este acto no solo mostró el amor incondicional de Jesús, sino también su disposición de usar a aquellos que han caído, siempre y cuando se vuelvan a Él con un corazón arrepentido.
La gracia de Dios no solo restaura, sino que también nos fortalece para enfrentar futuras tentaciones. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, escribió acerca de un aguijón en la carne que le fue dado, un recordatorio constante de su necesidad de depender de Dios. Aunque oró para que se le quitara, la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda Corintios 12:9. Esta declaración nos enseña que en nuestra lucha contra la tentación, la clave no está en nuestra fortaleza, sino en nuestra disposición de apoyarnos en la gracia de Dios. La tentación no es solo un desafío personal, también es una oportunidad para testificar del poder de Dios. Cuando resistimos, mostramos al mundo que su espíritu en nosotros es más grande que cualquier fuerza que el enemigo pueda desplegar. En 1 Juan 4:4 se nos asegura: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este versículo no solo nos anima, sino que también nos da confianza de que no estamos solos en nuestra lucha. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos capacita para vencer cada prueba y nos guía hacia una vida que refleja la victoria de Cristo. La victoria sobre la tentación no siempre es evidente de inmediato. Puede requerir perseverancia y una decisión diaria de someternos a Dios. Pero cada paso que damos en obediencia es un acto de adoración y una declaración de que confiamos en su plan para nuestras vidas. Santiago 4:7 nos exhorta: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta sumisión no es una rendición pasiva, sino un acto activo de fe que nos coloca bajo la protección de Dios y nos capacita para resistir las fuerzas del enemigo. En última instancia, la lucha contra la tentación nos prepara para algo mayor. Nos enseña a depender de Dios, nos fortalece en nuestra fe y nos da un testimonio que puede inspirar y animar a otros. Jesús, después de enfrentar la tentación en el desierto, comenzó su ministerio con poder, proclamando: el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Esto nos muestra que, aunque la tentación puede ser intensa, siempre es seguida por un propósito divino. Cuando confiamos en Dios y resistimos, nos posicionamos para experimentar su poder y cumplir su llamado en nuestras vidas. La tentación, en su naturaleza, no solo es una prueba, sino también un campo de entrenamiento espiritual. Cada enfrentamiento con las artimañas de Satanás es una oportunidad para aprender, para crecer en fe y para fortalecer nuestra dependencia de Dios. Aunque nunca buscamos ser tentados, sabemos que Dios puede usar incluso estos momentos para moldearnos a su imagen. En 1 Pedro 1:6-7 se nos recuerda que las pruebas son como un fuego refinador. Por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea... It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still... It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands.
Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En la historia de la humanidad vemos ejemplos constantes de cómo las tentaciones no solo buscan apartarnos de Dios, sino que también intentan distorsionar nuestra percepción de su plan para nuestras vidas. Un ejemplo de esto es la historia de los espías enviados por Moisés para explorar la tierra prometida. De los 12 enviados, solo Josué y Caleb regresaron con un informe lleno de fe, mientras que los otros 10 cedieron a la tentación del temor y la incredulidad. En Números 13:31, ellos declararon: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Esta declaración no solo reflejó su falta de confianza en Dios, sino que también influyó en toda una nación, sembrando dudas y llevando al pueblo a rebelarse contra el plan de Dios. Sin embargo, Josué y Caleb, confiando en la promesa divina, respondieron con valentía: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Números 14:8. Este contraste nos enseña que la tentación de ceder al temor o la duda puede enfrentarse cuando mantenemos nuestros ojos en las promesas de Dios, en lugar de en las circunstancias que nos rodean. El enemigo siempre busca atacar en nuestras áreas de mayor vulnerabilidad, pero Dios, en su fidelidad, nos equipa con las herramientas necesarias para resistir. Una de las armas más poderosas que nos ha dado es la oración. Jesús, antes de enfrentar su arresto y crucifixión, pasó tiempo en oración en el huerto de Getsemaní, un momento de profunda lucha espiritual. En Mateo 26:41, les dijo a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este mandato no era solo para ellos, sino una enseñanza para todos los creyentes de todas las épocas. La oración no solo nos fortalece, sino que también nos alinea con la voluntad de Dios, permitiéndonos discernir su dirección, incluso en medio de las pruebas más intensas. En nuestras propias vidas, la tentación a menudo viene en forma de pequeños compromisos, decisiones aparentemente insignificantes que pueden tener consecuencias eternas. Esto es evidente en la historia de Ananías y Zafira, quienes decidieron mentir sobre la venta de una propiedad para ganar aprobación en la comunidad cristiana primitiva. En Hechos 5:3, Pedro confrontó a Ananías diciendo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Este acto, aunque puede parecer menor, fue una manifestación de un corazón que permitió que la tentación tomara raíz. La historia de Ananías y Zafira es un recordatorio solemne de que incluso las decisiones que consideramos pequeñas pueden abrir la puerta a las influencias destructivas del enemigo. Pero aunque el enemigo busca destruirnos, la gracia de Dios siempre está presente para restaurarnos. La historia del hijo pródigo ilustra esta verdad de una manera poderosa. En Lucas 15, Jesús relata cómo este joven, después de haber malgastado su herencia en una vida de placeres temporales, se encontró en la ruina, enfrentando la tentación de resignarse a su destino. Sin embargo, en lugar de rendirse, recordó el amor de su padre y decidió regresar. Cuando lo hizo,
no solo fue recibido, sino restaurado completamente. Lucas 15:20 nos dice: cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Este acto no solo muestra el amor incondicional del Padre, sino también la disposición de Dios para restaurar a aquellos que se arrepienten y vuelven a Él. La restauración de Dios no es solo un retorno a donde estábamos, sino un avance hacia donde Él siempre quiso que estuviéramos. Pedro, quien negó a Jesús en 3 ocasiones, experimentó esta restauración de una manera profunda. Después de la resurrección, Jesús lo buscó específicamente, no para reprenderlo, sino para reafirmar su llamado. En Juan 21, 15, 17, Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba, no como un castigo, sino como una oportunidad para que Pedro renovara su compromiso. Este acto no solo restauró a Pedro, sino que lo fortaleció para liderar la iglesia en los días venideros, mostrando que el propósito de Dios para nuestras vidas no se cancela por nuestras fallas, sino que se cumple cuando nos volvemos a Él con corazones humildes. La lucha contra la tentación no es un camino solitario. Dios nos ha dado una comunidad de fe para apoyarnos, animarnos y rendirnos cuentas mutuamente. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La comunión con otros creyentes no solo nos fortalece, sino que también nos protege de las estrategias del enemigo, quien busca aislarnos para hacernos más vulnerables. La victoria sobre la tentación no siempre será inmediata, y habrá momentos en los que tropezaremos. Pero, incluso en esos momentos, la gracia de Dios es suficiente para levantarnos y guiarnos hacia adelante. En Proverbios 24:16 se nos asegura: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Este versículo nos recuerda que la clave no es evitar caer por completo, sino tener la disposición de levantarnos, de arrepentirnos y de seguir confiando en la fidelidad de Dios. Mientras enfrentamos las tentaciones de la vida, podemos estar seguros de que no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, consolándonos y fortaleciendo nuestra fe. En Juan 16:13, Jesús prometió: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esta promesa nos asegura que, aunque el enemigo intente desviarnos, tenemos un guía fiel que nos lleva por el camino de la vida. En última instancia, cada victoria sobre la tentación es un testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. No es un reflejo de nuestra fuerza, sino de su gracia, de su fidelidad y de su amor incondicional. Y mientras continuamos esta jornada, podemos tener la confianza de que el mismo Dios que nos llama a la santidad también nos capacita para caminar en ella, fortalecidos por su poder y sostenidos por su amor eterno. La tentación, desde el principio de la humanidad, ha sido una herramienta que Satanás utiliza para intentar desviarnos del propósito que Dios ha trazado para nuestras vidas. Pero lo que hemos explorado a lo largo de este mensaje es mucho más que un simple análisis de sus tácticas. Es un recordatorio de que, aunque el enemigo sea persistente, el poder y la gracia de Dios son infinitamente mayores. Cada tentación que enfrentamos es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, para demostrar nuestra confianza en la bondad de Dios y para profundizar nuestra relación con Él. Cuando pensamos en las historias que la Escritura nos ha dejado, desde Adán y Eva hasta Jesús en el desierto, queda claro que la tentación no discrimina. No importa cuán fuerte sea nuestra relación con Dios o cuán avanzados estemos en nuestro caminar espiritual, siempre habrá momentos en los que seremos probados. Sin embargo, estas pruebas no son el final. Como 1 Corintios 10:13 nos asegura:
Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar y siempre proveerá una salida. Este versículo no es solo una promesa de ayuda, sino una garantía de que nunca estamos solos en nuestras luchas. La tentación tiene un propósito más allá del ataque inicial. Dios, en su soberanía, puede usar incluso los intentos del enemigo para fortalecer nuestro carácter y moldearnos a la imagen de Cristo. Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta perspectiva cambia nuestra manera de enfrentar las tentaciones, ya que entendemos que no se trata simplemente de sobrevivir, sino de crecer, de ser transformados y de vivir con la expectativa de la recompensa eterna que nos espera. Jesús, nuestro ejemplo perfecto, mostró cómo cada tentación puede ser vencida cuando nos apoyamos en la palabra de Dios. En el desierto, su respuesta constante fue: escrito está. Este acto de declarar la verdad divina frente a las mentiras de Satanás nos recuerda que nuestra arma más poderosa contra la tentación es la Escritura. Cuando llenamos nuestras mentes y corazones con la verdad de Dios, desactivamos las mentiras que el enemigo intenta usar para manipularnos. Es un llamado a memorizar, meditar y vivir la palabra de Dios como nuestra guía diaria. Pero resistir la tentación no siempre es fácil. Requiere disciplina, humildad y dependencia total de Dios. Requiere un corazón dispuesto a buscar su fuerza en lugar de confiar en la nuestra. Como dijo Jesús a sus discípulos en el jardín de Getsemaní: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. La oración en estos momentos no es solo una petición de ayuda, es un acto de conexión con Dios que nos recuerda que Él es nuestra fuente de fortaleza y dirección. La vida de los grandes hombres y mujeres de la Biblia nos enseña que, aunque la tentación sea inevitable, también lo es la gracia de Dios para sostenernos. Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, no fue rechazado ni abandonado, sino restaurado y fortalecido. Esta restauración nos muestra que incluso cuando fallamos, el amor de Dios es suficiente para levantarnos, limpiarnos y guiarnos nuevamente hacia su propósito. En Juan 21, cuando Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba, no fue para recordarle su error, sino para reafirmar su llamado. Este acto de gracia y restauración nos da esperanza de que, aunque caigamos, podemos regresar a Dios con confianza. Es importante recordar que la tentación no solo busca que pequemos, sino también alejarnos de la comunión con Dios. El enemigo intenta convencernos de que nuestras fallas nos descalifican, de que no somos dignos de su amor. Pero estas son mentiras que deben ser enfrentadas con la verdad de las Escrituras. Romanos 8:1 declara: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que nuestro valor no se basa en nuestra perfección, sino en la obra redentora de Cristo. En nuestras vidas diarias, la tentación puede venir de formas sutiles: un pensamiento de descontento, una decisión que parece insignificante, una reacción impulsiva. Pero cada una de estas situaciones es una oportunidad para elegir a Dios, para alinear nuestro corazón con su voluntad y para caminar en obediencia. Daniel, cuando decidió no contaminarse con la comida del rey, no solo estaba tomando una decisión dietética, estaba reafirmando su compromiso de vivir para Dios, incluso en un entorno hostil. Su historia nos inspira a permanecer firmes, sabiendo que nuestras pequeñas decisiones tienen un impacto eterno. Dios no nos deja indefensos en esta lucha. Nos ha dado su Espíritu Santo, quien nos guía, nos fortalece y nos recuerda las palabras de Jesús. En Juan 14:26, Jesús prometió: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho.
Esta promesa nos asegura que nunca enfrentaremos la tentación sin ayuda y que siempre podemos depender del Espíritu Santo para darnos discernimiento y fortaleza. La comunidad de fe también juega un papel vital en nuestra resistencia a la tentación. Cuando caminamos juntos con otros creyentes, encontramos apoyo, aliento y responsabilidad mutua. Santiago 5:16 nos insta: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Este acto de vulnerabilidad y oración compartida nos protege contra las estrategias del enemigo, quien busca aislarnos para debilitarnos. La victoria sobre la tentación no es el resultado de nuestra fuerza, sino de nuestra dependencia total de Dios. Es un reflejo de nuestra confianza en su poder, en su fidelidad y en su amor incondicional. Cada vez que enfrentamos una tentación y elegimos a Dios, estamos proclamando que Él es suficiente, que su gracia es suficiente y que su plan es perfecto. A medida que avanzamos en nuestra vida cristiana, las tentaciones pueden cambiar, pero el carácter de Dios permanece constante. Su amor nunca falla, su gracia nunca se agota y su presencia nunca nos abandona. En Isaías 41:10, Dios nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa es un recordatorio constante de que en cada batalla Dios está a nuestro lado, luchando por nosotros y llevándonos hacia la victoria. La tentación puede ser fuerte, pero el poder de Dios es mayor. En cada lucha, en cada momento de duda o debilidad, podemos mirar a Cristo, quien venció todas las tentaciones y nos invita a participar de su victoria. Como se declara en Hebreos 4:15-16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En esta verdad encontramos esperanza, fuerza y la seguridad de que en Cristo somos más que vencedores. Cada tentación que enfrentamos es una oportunidad para declarar nuestra confianza en Dios, para crecer en nuestra fe y para demostrar que su gracia es suficiente. Y mientras continuemos confiando en Él, podemos estar seguros de que la victoria no solo es posible, sino que ya ha sido ganada por medio de su Hijo.